¿No se escucha? No, se quedó sin baterías. Se quedó sin batería, suele ocurrir. Perdón. No pasó nada. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa. Y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí, ¿dónde allí? En Moab, unos 10 años. Versículo 5. Miren, esta historia, no sé cuántos saben música. Vieron que hay música que, creo que sobre todo la de Bach, que por ahí empieza con una música estridente, como que parece que se va complicando y sube y empieza el terror y la música y va creyendo y pare. Este es el relato igual. Fíjense lo que pasó. Primero, Noemí se le muere el marido. Pero miren lo que ocurre en el versículo 5. También mueren los dos hijos, Malón y Quelión. ¿Y qué pasa? Quedó así Noemí desamparada de sus dos hijos y de su marido. Antes no había pensión, no había jubilación como hay ahora. Ahora el matrimonio, cuando uno de los dos muere, está la pensión. Y si uno es grande, está la jubilación. O está el Estado que asiste a través de una PUAN o lo que sea. En la época de antes todo esto no existía. Y cuando se moría el marido, bueno, quedaban los hijos, porque si no la madre, acuérdense de la viuda, cuando Elías va a la casa de la viuda que le querían sacar el hijo para pagar una deuda. En la época, menos mal que estaban los hijos, ¿cómo decimos en criollo? Para parar la olla en casa. Pero Noemí, si tenía algo para aferrarse, se le mueren los dos hijos también. Y no había jubilación, no había pensión. ¿Y qué pasa? Entonces se levantó con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es una historia que muchas veces la podríamos asemejar a lo que se está viviendo hoy en día. Este matrimonio estaba viviendo en una crisis tremenda, porque estaba faltando literalmente el pan. Era una crisis de trabajo, de escasez. El jefe del hogar tenía que tomar una decisión. ¿Y cuándo ocurre esta historia? Miren qué dice el versículo 1. En tiempo en que gobernaban los jueces. ¿Saben cómo eran esos tiempos? Miren la página anterior. Jueces 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel. ¿Qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno, anarquía total. ¿Ustedes se imaginan lo que sería si Argentina, teniendo malos gobernantes, pero tiene gobernantes, tiene los problemas que tiene, o ha tenido, no me quiero meter ni me corresponde hablar de política. Imagínense en un país donde cada uno hace lo que quiere, el traficante hace lo que quiere, el ladrón hace lo que quiere, el juez hace lo que bien le parezca, si quiere aplica la ley y si no acepta un soborno. Los chicos si quieren estudian, si no, no. Y si le quieren van y le pegan, como le pasó a mi cuñada, la hermana de uno de mis hermanos, es maestra, directora de una de las escuelas cristianas de Rosario, y hace poco un grupo de padres la esperaron en la puerta para propinarle una golpiza, no sé cómo, la querían agarrar pidiño, porque le puso una mala nota al chico y ahora querían que le levante la nota. Así era la época en que estaba ocurriendo esta historia. Cada uno hacía lo que quería. Era una crisis moral, espiritual,
económica, social, con una decadencia brutal. Cada uno, en la época de los jueces, ¿qué pasó? En medio de esa crisis, mire qué dice el versículo 1, hubo, ¿qué cosa? Hambre en la tierra. Y un varón, ¿por qué? Se encarga el escritor, miren hermano, al que le guste leer y estudiar la Biblia, preste atención a cada palabrita, porque por algo está escrita en la Biblia. No está puesta así al azar. El escritor dice un varón, ¿de dónde? ¿Por qué no dice directamente de Judá? No, se encarga de dejar expreso. El relato dice de Belén de Judá. ¿Por qué acá la escritura dice de Belén de Judá? Belén en hebreo, ¿saben qué significa? Pan, casa de pan. Ahora, fíjense, leemos de vuelta y le cambiamos y traducimos Belén. Un varón de la casa de pan fue a morar a los campos de Moab. ¿Quién era Moab? Lo peor de lo peor. Lo peor, miren, no me acuerdo el pasaje de memoria porque los apuntes me los dejé en el auto. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me lee Deuteronomio 23:3? ¿Algún hermano que miren el concepto que Dios tenía de los moabitas y amonitas? ¿Quién tiene Deuteronomio 23:3? No se podían juntar. ¿Qué dice? Textual. Me encanta cómo lo dice Reina Valera. 23:3 de Deuteronomio. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Oh, toma para vos. No entrarán para siempre. Era lo peor de lo peor. ¿Alguien se acuerda cómo nace Moab? ¿De dónde sale? A ver, ¿quién me levanta? ¿Alguien se acuerda de dónde sale Amón y Moab? ¿No se acuerda? Nos tenemos que remontar a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando ocurre el desastre? Muy bien, muy bien. Resulta que cuando Lot con las hijas se escapa y se va a la colina, una de ellas tiene una brillante idea, la mayor. Dice, nos quedamos solos. ¿Y cómo vamos a tener descendencia, linaje? Si estamos solas con papá en la montaña y papá ya es viejo. Tuvieron una idea espectacular, brillante. ¿Sabe qué hicieron? Lo emborracharon al padre. A tal punto lo emborracharon que la mayor se acostó con él. Y el pobre viejo no tenía idea de lo que estaba haciendo, de la borrachera que tenía. Al otro día, la mayor le dice a la menor, no sabe la idea que se me ocurrió. ¿Qué? Mira, le vamos a dejar descendencia a papá. ¿Sabés qué tenemos que hacer? Yo ya lo hice anoche. Vamos a pegarle una borrachera. Y fue la segunda y se acostó. ¿Y saben qué pasó? Las dos quedaron embarazadas. De la mayor nace Moab y de la menor nace Amón. Lo peor de lo peor. Ahora, ¿por qué Dios no quería que el pueblo de Israel se junte con los vecinos paganos, con el extranjero? Algunos dicen no, porque quería conservar la etnia. No, porque Dios quería que no adopten la forma del mundo exterior para su pueblo, que tenían ídolos, que tenían dioses, que tenían un montón y hacían un montón de barbaridades. Miren, entre las cosas que uno escucha, el otro día vino un hermano y desarrolló el Salmo 121 en la iglesia. ¿Vieron que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hizo un desarrollo el hermano. Se ve que un desarrollo tremendo. Pero ahí el Salmo, yo tengo el interlineal hebreo, cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, en realidad Reina Valera no expresa como corresponde el contenido del texto, pero ahí el David dice, una mejor traducción sería, alzaré mis ojos a los montes, es una pregunta, no es una afirmación. ¿Por qué es una pregunta?
alzaré mis ojos a los montes. Porque el problema que tenía el pueblo de Israel, que en los montes habían copiado de los pueblos vecinos, tenían un montón de ídolos, como hay ahora que uno va al costado de la ruta, ¿cómo se llaman todos? Todas esas porquerías. Tenían un montón de altares. Y el pueblo pagano, ¿sabe qué hacían los vecinos de Israel? A las alturas, el monte se iba y levantaban pequeños altares que eran a todos sus ídolos, a todos sus dioses, donde hasta algunos sacrificaban a los hijos para honrar al dios del sol, de lo que fuere. No me voy a meter en eso, eso es estudio para otro tema. Por eso David en el Salmo 21 expresa el Salmo no con una afirmación, sino con una pregunta diciendo, ¿alzaré mis ojos a los montes? La idea es, ¿voy a alzar mis ojos donde está toda esa porquería? No, mi socorro viene de Jehová. Eso es lo que dice David. Y si ustedes van a Crónica, van a Reyes y vamos a un montón de pasajes de la Escritura, vamos a ver que el problema eran los ídolos que tenían en las alturas. Y Jehová había dado ordenanza de que no se mezclen, porque sabía que si eso ocurría, se iban a infectar de toda la práctica mundana. ¿Qué le pasó a Salomón? El hombre más sabio de la tierra. 700 mujeres, 300 concubinas. Empezó a adoptar la práctica del mundo. Y así es como el mundo se mete en la iglesia, cuando descuidamos nuestra comunión con el Señor. Y resulta que miren qué bárbaro, vamos de vuelta al texto, miren qué interesante. Dice que hubo hambre y un varón de la casa de Pan, de Judá, fue a morar a los campos donde del enemigo. Fue a los campos donde estaba prohibido por Dios específicamente, era un decreto. ¿Cómo? Sí. ¿Alguien sabe qué significa Elimelech? A ver, lo estoy matando con la pregunta. Dios es mi rey. Cuánta ironía que hay en este pasaje. Un hombre cuyo título era Dios es mi rey, que vivía en la casa del pan, se va a buscar pan a la casa del enemigo porque en la casa de pan no había pan. ¿Vale todo? ¿Todo vale a cualquier costo? Nos damos cuenta, hermano, miren, le contaba, no sé si recién Oscar, la semana pasada fuimos con mi esposa, viernes y sábado, a tomar una reunión a Ribeño. Y mientras estábamos en Arribeño, hablábamos con uno de los muchachos, ahí con Tirimaco y con Darío, el otro anciano de la iglesia, me estaban diciendo que uno de los flagelos que tiene la congregación, le dije, no te preocupes, Darío, el mismo problema que está en todos lados, que los hermanos, como la plata no alcanza, se tapan de trabajo. Como se tapan de trabajo, han aflojado las reuniones de oración de los días de semana. Se han disminuido a la mínima expresión. Y los hermanos, muchos dejan de trabajar en la iglesia se cargan de trabajo y están invirtiendo el orden de prioridades. Vale todo. Vale todo. Y por eso estamos viendo los problemas que vemos. Porque estamos dejando al Señor a un costado. Mire, resulta que cuando pasó no me da vergüenza decirlo, cuando vino la pandemia, ¿se acuerdan que nos encerraron a todos? No se podía trabajar. Era un desastre. Y con mi hermano tuvimos que parar la fábrica. No podíamos hacer nada. Y tuvimos que parar la fábrica y teníamos que seguir pagando 6 sueldos. Y bueno, y se nos vino la noche porque se vendía muy poco. Y se vendía pero muy poco. Y no, digan que habíamos hecho las cosas bien y teníamos mucho stock de mercadería y de materia prima. Y estuvimos prácticamente un año viviendo del stock que teníamos en materia prima y en mercadería, pero no podíamos trabajar y los gastos había que cubrirlos. Gracias al Señor que el trabajo de mi esposa
lo pudimos adaptar y ella pudo seguir trabajando por Zoom. Y fue una bendición porque después que pasó la pandemia, resulta que aparte ahora, aparte de tener 150 chicos de manera presencial, tiene otros 30 y pico que no son de Rosario, que son de otros lugares por Zoom, y le depositan la plata por adelantado, antes de dar la clase. Así que todo lo que Dios permite obra para bien. Pero en el caso mío fue una catombe, porque se nos vino todo abajo, bueno. Y en medio de esa situación, uno de los chicos venía faltando, le digo, che, escuchame, fulano. Me dice, no, mirá, me dice, hoy me contagié, mañana mi viejo. En realidad todo mentira. Yo te voy a hacer, me dice, toda otra palabra, usó toda la roña posible, porque necesito plata, porque mi mujer me echó y me quiero comprar un terreno y no sé qué cosa. Todo un desastre. En medio de que estaba todo parado. Entonces le digo a Eduardo, bueno, le digo, vamos a ver qué hacemos, vendamos, le digo, la chata está prácticamente paga, le teníamos un plan. Y bueno, empezamos a hablar y me surge una propuesta. Me llama una persona de Buenos Aires, me da una propuesta de trabajo donde yo iba a ganar 10 veces más la plata que me estaba entrando en toda la fábrica por mes. 10 veces más, sí, tal cual. Lo sabe toda mi familia. Mi esposa, lo sabe mi hermano Eduardo, y quien me hizo la propuesta es una persona muy conocida acá en Rosario, una persona 10 veces más. Y me adelantaba los primeros 6 meses de trabajo. Una cifra brutal. Pero claro, ese trabajo era de miércoles a domingo al mediodía. Y me pagaban el vuelo del avión para que yo vuele el domingo al mediodía para venir a Rosario el domingo a la tarde y estar hasta el día miércoles a la mañana acá. Entonces me dice Valeria, me dice, ¿qué hacemos, gordo? Digo, Gordi, no podemos a cualquier precio, le digo, arreglar los problemas económicos. No a cualquier precio. Entonces, en medio de todo eso, claro, ya había pasado un año de pandemia, los recursos se acababan. Viene lo de la empresa de la energía, me dice, che, te damos 30 días, si no te vamos a tener que retirar el medidor porque vos sos grande consumidor y tenés 2 boletas atrasadas. 2 boletas atrasadas. Me querían sacar, me querían cortar el suministro porque yo no tengo medidor, tengo suministro directo por el consumo. Me lo querían sacar. Bueno, entonces me voy a Buenos Aires a vender. Y mientras me iba llorando en el auto manejando, orando. Y digo, puede ser a cualquier costo que yo salve la familia. Bueno, hablando en Buenos Aires me dice, ¿te puedes quedar a dormir? Y le digo, ¿para qué? Me dice, mira, hay una persona que conoce las máquinas que vos tenés. Me dice, por ahí te da trabajo. Le digo, ¿sabés qué pasa, Juan? Le digo, no tengo, llegué con lo justo. Le digo, no tengo para pagarme el hotel. Me dice, no, te tenés que quedar. La llamo a mi señora y le digo, gorda, esto fue cuando estábamos ahí saliendo de la pandemia. Así es. Me dice, tesoro, no te da problema. Me dice, mira, nos pagaron una cuota y ya te transfiero la plata. Pagate el hotel. Bueno, me hicieron una propuesta de trabajo y en ese momento un empresario que yo no conocía, muy grande, el que es el dueño del casino Mendoza. Me dice, me dijeron que vos tenés una máquina, pues yo había traído una máquina nueva de Italia. Así. Me dice, necesito que me hagas uno barbijo. Barbijo, le digo, yo no tenía idea de nada. Sí, me dice, y encima lo quiero, me dice, sanitizado. ¿Qué? Digo, no entendía nada. Le digo, bueno, déjame ver. Hablo con un amigo de Buenos Aires y me dice, es una pavada, me dice, sanitizarlo. Vos, me dice, envasalo, ponelo en un papel, me dice, yo tengo la máquina autoclave parada. Te hago todo el trabajo, me dice, después cuando vaya yo de visita a Rosario, llévame la bajada de Escauricia, tomé boga de espinada. Es lo único que te cobro. Bueno, me dice, ¿cuánto hay que hacer? Le digo, no sé. Entonces de ahí me voy a Mendoza de este hombre. Me voy a Mendoza, me dice, mira, así. Me dice, ¿cuánto vale? Le digo, tanto. Me dice, pero ahí vos vas a ganar poco. Sí, le digo, el margen que le pongo a mi mercadería. No, me dice, ponele más, me dice, porque yo hice un negocio y lo multiplico por mucha plata. Lo voy a exportar.
Entonces le doy un número, me dice, no, me dice, no, es poco, me dice, ponele más plata. Y me puso el precio él. Y yo le ganaba, el precio que me ponía él era una ganancia de más del doble de lo que, de lo que me costaba a mí el producto. Más del doble. Bueno, yo no entendía nada. Me fui llorando a Buenos Aires. Bueno, me dice, vamos a hacer contrato. Y me llevan, no me voy a olvidar nunca, a la Casa de Cultura de Mendoza. Entonces ahí me dice, vení, vamos a un escribano, me dice que te va a legalizar tu firma. Me dice, vos tenés un escribano en Rossi porque hay competencia de colegio, no me acuerdo cómo es, pero me tomaban la firma. Bueno, cuando leo el contrato me pedían 2 millones de unidades de barbijo. Una cifra estrafalaria, nunca vista. Estrafalaria. Sacamos cuenta con mi hermano, Eduardo. Tuvimos que poner la fábrica durante 8 meses, 24, tuve que poner un turno noche. Fui y arreglé. En la Secretaría de Trabajo le di, como corresponde a este muchacho que se quiso ir, toda la plata. Normalicé todas las cuentas, todas. Repuse toda la materia prima que me comí en un año. Y otra cosa más. Muchas veces hay que dar el paso de fe. El Señor te bendice, pero es necesario que vos dé el paso de fe. No a cualquier costa tengo que arreglar los problemas. Miren qué pasó. Dice Noemí, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, Dios es mi rey. Y el de su mujer era Noemí. ¿Sabe qué significa Noemí? Dulzura. Para el que no lo sabe. Uf, qué mala que era ahora. Y el nombre de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y qué pasó? Mire, es interesante saber que en la época en que estaba ocurriendo esta historia, no era la época de la gracia, como estamos ahora. Estaba afectado a uno de los pactos del momento. No me voy a meter en eso, si no, no nos vamos más. Pero según el pacto de ese momento en que estaba el pueblo de Israel, cuando ya había entrado en la tierra prometida, el pacto de ese momento decía que si se hacía y se cumplía con la ley de Dios, Dios daba bendición. Pero para todo aquel que infringía la ley de Dios, Dios juzgaba y castigaba el quebrantamiento del pacto. En ese momento era así. Hoy, gracias a Dios, no es así. Hoy hay problemas y puede ser que tengamos problemas. Hay veces que los problemas son culpa nuestra y hay otras veces que no, que son pruebas de fe. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber por qué tenemos el problema que tenemos. El otro día, el jueves, viene a la fábrica, a la oficina, un chico de una de las iglesias acá Rosario, no de la nuestra, a contarme el problema que tenía. Cuando me cuenta el problema que tenía, tremendo problema, que no sabe cómo lo va a arreglar, un matrimonio que parecía hermoso, se está rompiendo ahora, y hay una nena de 4, un nene de 7 y otro nene de 9. Y me pedía consejo y empezamos a hablar y yo empecé a escarbar. Claro, él cuando se casó, aparentemente ella era creyente, aparentemente. Pero después empiezo a investigar y es como que él se enamoró a tal punto que él ayudó a convertirla y él cree que la convirtió y era una hija de Dios. Y bueno, ¿y ahora cómo arreglamos todo eso? ¿Cómo lo arreglamos? Hay problemas que son culpa de nuestros errores y hay otros que no. En este caso, esta historia era culpa de lo que hizo el padre. Y miren cómo Dios juzga la desobediencia del momento, porque Elimelech, con sus 2 hijos, ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Porque no puede ser que una persona que lleva por sobrenombre Dios es mi rey,
que vive en la casa de pan se va a buscar pan a tierra del enemigo porque en su tierra no había pan. Eso fue como una cachetada, un insulto a Dios. Y Dios tuvo que juzgar la desobediencia. ¿Y qué hizo Dios? Miren, versículo 3. Murió Elimelec. El juicio de Dios cayó sobre Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Vieron esa expresión que dice que la manzana no cae lejos del manzano? Mi señora me la repite siempre. Me dice, ¿qué querés, gordo? Me dice, ¿cómo no querés que pase eso? Me dice, la manzana no cae lejos del manzano. Yo diría, tal palo, tal astilla. ¿Qué? Esos muchachos siguieron el ejemplo del padre. El padre se va a solucionar sus problemas al mundo. Y ellos siguen, ¿y qué hacen? Buscan mujeres, ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. Y eso es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Solucionamos los problemas muchas veces yéndonos al mundo. Y cuando hacemos eso, el enemigo se mete y destroza, nos infiltra y nos destroza la vida, el matrimonio, la pareja, todo. Y todo repercute, ¿dónde después? En la iglesia. ¿Y qué pasó con los chicos? Tomaron mujeres ¿de dónde? Del mundo. ¿Y qué pasó? Miren versículo 5. Murieron también los hijos de Malón, los 2 hijos, Malón y Kelión. Y quedaron así las 2 mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Quedaron desamparadas. Ahora, lo que me encanta en esta historia, cómo Dios obra en su soberanía y Dios está al control de todas las cosas, aún en el mal. Dios está al control. Miren, el otro día uno de los profesores de la escuela bíblica estaba haciendo una referencia a que Dios está al control en el mal. Y como ejemplo de esto, ¿se acuerdan de José? ¿Qué pasó con José? Lo tiraron en el pozo, lo vendieron, tuvo que ir a moler cereal, pobre José. Y cuando después de muchos años los hermanos lo reconocen, cuando él ya era gobernador y había dejado atrás todo eso y estaba en eminencia, y los hermanos lloraban pidiéndole perdón por el mal que le había hecho, léalo, estuvo siempre ahí en la Biblia, léalo en Génesis del 45 al 50. José, ¿qué le dice a los hermanos? No te preocupes, hermano, no se preocupe. Porque ustedes creen que me hicieron mal, pero la mano de Dios estuvo sobre mí. Dios es soberano, aún en las cosas que no entendemos. Él está al control. Miren, yo le decía el otro día a Tommy, a mi hijo, le digo, mira hijo, le digo, no te preocupes, o confía que el Señor te va a dar la salida. Porque él estaba predicando, unos chicos ahí como él ya se va del colegio, porque se recibe ahora, él termina 6º año, resulta que ahora con el gobernador que tenemos acá en Santa Fe cambió la ley de educación y la escuela técnica el último año no tiene taller. ¿Qué hace la escuela técnica el último año? Le hacen hacer pasantía. No paga, pero hace pasantía en una empresa a fin de lo que estudia. Entonces él está en una empresa de seguridad donde hace todo control remoto de cámara y una empresa que trabaja para la municipalidad y controla las cámaras de los semáforos, en fin, y está haciendo video remoto, está haciendo seguridad satelital y él está en todo eso. Entonces me dice, papi, no me quiero ir de la escuela y del lugar de la pasantía, me dice, sin dejar testimonio. Bueno, ¿y él qué hizo? Le llevó a cada compañero y a cada chico un Nuevo Testamento con un tratado donde explica el plan de salvación. Claro, y él lo preparó con mucho entusiasmo, fue y le dice, abuelo, fue a mi papá, le dice, abuelo, mira, quiero hacer esto, ¿tenés algún tratado? Sí, le dice, dentro de todo, con la edad que tiene mi papá, le dio un tratado, él contento, lo que había preparado, lo fotocopió, le puso el nombre, lo personalizó.
Bueno, y en el colegio, en un grupo de 3 compañeros, eso generó un caos, a tal punto que le hicieron burla, le hicieron cosas feas. Un desastre. Entonces él estaba amargado, le digo, mirá, Tommy, le digo, no te preocupes, y estábamos hablando de esto, el Señor es soberano y está al control, y él está en este momento al control de todo esto, por más que nosotros no lo entendamos, algo va a pasar. Le digo, yo le enseñé a mis hijos a erradicar de su boca 2 palabras, suerte y casualidad. Le digo, nunca diga por suerte pasó esto, o por casualidad, porque ofende al Señor. En la vida del cristiano no existe ni la suerte ni la casualidad, porque Dios es soberano y es el que está al control. Nada ocurre por suerte. Y usted hoy acá, y vos, no está porque pasó y vine, qué sé yo. No. La soberanía de Dios en la eternidad pasada tenía preparada que hoy íbamos a celebrar esta reunión, por algo en especial. Y yo le dije, Tommy, no te preocupes. Mirá, le digo, ¿y sabes qué le dije a mi hijo? Le digo, mirá, Tommy, el Señor creó los cielos y la tierra. Pero ahí Génesis dice, y Salmo 19, Él creó los cielos. Todo. Y Él creó las huestes angelicales. Él lo creó. Él creó arcángeles, serafines. Él creó todo el escalafón de ángeles y de huestes que están sirviéndolo a Él en la gloria. Y Él creó también a los ángeles caídos. Y Él ya puso término a los ángeles caídos. Y el enemigo más soberano, más poderoso que podemos tener, el Señor lo derrotó. Y ya el Señor le dijo cómo va a terminar. Porque Él es soberano y está en control. Entonces yo le digo, tío Tommy, no te hagas problema, le digo. Vos andá en el nombre de Jesús. Vos andá. Porque el Señor está en control. Y Él va a obrar. Dice que las 2 mujeres quedaron solas. Entonces se levantó. Miren qué interesante. Entonces, versículo 6, se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó estando en el campo de Moab, oyó que Dios había visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor. Bueno, la hora se fue. Me voy a quedar en la introducción. La hora se fue. Pero bendito sea el Señor que Noemí pudo reflexionar y pudo salir del mundo y volver a su pueblo para recibir la bendición de Dios. Ruth, que era una extranjera, que no era del pueblo de Dios, por el testimonio y por la fe de su suegra Noemí, se convierte y pasa a ser una hija de Dios. Y ella decide volver. Y en un momento lea la historia interesante, porque no me le dice, pero no, ¿para qué va a venir conmigo? Yo ya estoy vieja, no puedo tener hijos, no puedo, ya nada. ¿Qué vas a hacer al lado de una pobre vieja? Y Ruth, ¿saben qué le dijo? Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Y volvieron las 2 juntitas. Volvieron las 2 juntitas. Ahora, qué triste historia, porque tiene un final feliz, sí, pero salió cuando uno lee la historia ve que una familia salió con proyectos, ideas, planes, salió con expectativa, salió con la idea de resolver los problemas, pero todo fundado ¿en dónde? En la mente y en el corazón, no en los fundamentos de Dios, no a cualquier costo, no. No podemos traicionar al Señor, el Señor es fiel y no es deudor de nadie. No es deudor de nadie. Hay veces que vienen pruebas, pero son necesarias para escalar. No. Bueno, se fue. ¿Y cómo termina la historia? Solamente sobreviven 2. Vuelve para recibir la bendición del Señor.
tuvieron que experimentar el amargor del mundo, tuvieron que experimentar todo el desastre del juicio de Dios, para que recién ahí reflexionar acerca de la mala decisión que habían tomado y poder volver al pueblo de Dios para recibir bendición. Miren, el otro día, en la iglesia, el otro día no, en nuestra iglesia, a principios de este año, estábamos muy preocupados porque hacíamos reuniones de oración, programábamos esto, programábamos lo otro, la escuelita, no podíamos crecer. Yo le decía a Marcelo, le digo, pero escucha, hacemos esto, lo otro, que todo un trabajo, todo cuesta arriba, y trabado esto, trabado lo otro. Bueno, entonces nosotros los ancianos y los diáconos nos reunimos el primer lunes de cada mes en la iglesia, somos 7. Entonces dijimos, tomamos la decisión de empezar no a tener la reunión programativa de la iglesia, sino a orar para que la gloria de Dios se manifieste en Barrio Industrial y que Barrio Industrial pueda crecer. Estuvimos orando 8 meses. Después de, porque empezó en noviembre del año pasado, después de 8 meses de orar, el Señor saca a la luz que uno de los músicos, que encima, miren, lo digo con temor y reverencia, yo llegaba a la iglesia, armaba los instrumentos por ahí, lo acompañaba a los chicos, y este muchacho, porque ya no sé si es hermano o no es hermano, cuando él se preparaba para el tiempo de la alabanza, de la adoración, a uno lo hacía, pero tenía una vehemencia en la adoración, tenía una vehemencia, uno se sentía mal. Es más, él reprendía a los hermanos que no alababan con él porque él dio esto, dio lo otro. Y orábamos, y resulta que hace un poco mes el Señor saca a la luz que este muchacho estaba viviendo en pareja con otro muchacho. Y bueno, y en como yo no me dedico a las redes, a partir de ese momento ahora mis chicos me están ayudando a estar en las redes. Tenía foto publicada poniéndole el anillo al novio, cosas de amor, todo. Y bueno, con Marcelo nos pusimos tristes. Yo en un momento me puse a llorar. Pero bueno, lo tuvimos que apartar al hermano. No sé si hermano o no, no lo sé. Honestamente no lo sé. Porque encima cuando fuimos a hablar con él en una actitud desafiante de esta nueva vida que está llevando, bueno, la cuestión es que esto fue, hace 5 meses más o menos. A partir de ahí la iglesia es como que se destrabó. Y hoy la escuela dominical tenemos de la nada, de vuelta son 40, 50 chicos. Y se destrabó todo. En la semana pasada tuvimos una campaña evangelística donde 12 personas hicieron manifestación de fe. Y el miércoles en la reunión esas personas que hicieron estuvieron en la reunión. Y hablábamos con mi hermano, con Marcelo, y él, entre los dos mutuamente decíamos, ¿no? Mirá qué importante que es sacar el mundo de la iglesia y purificar la iglesia, porque es ahí cuando Dios envía bendición. Y justo estaba hablando con unas personas de este tema, y yo, porque a la campaña nos vino a visitar gente amiga que no son creyentes, gente vino de lejos, que yo invité, un cliente que lo quiero mucho, lo quiero un montón, pero no es del Señor, y me cuesta predicarle. No, me cuesta hacerle entender la importancia de que la salvación del alma no depende de una religión. La religión es invento del hombre. Yo le cuento a este hombre, amigo, un cliente de Mendoza, le digo, mirá, Gustavo, le digo, para poder explicarle, a vos lo que te salva no es ser evangélico, a vos no te salva ser pentecostal, bautista, no te salva eso. Yo cuando era chiquito, como en mi casa se hablaba siempre el italiano, porque toda mi familia son inmigrantes italianos, y no hablaban, en realidad hablaban el dialecto siciliano. El problema que tuve en la primaria y hasta tercer, cuarto año del secundario, ahí en el poli, fue que siempre tuve catástrofe con lengua, me la llevaba siempre. Entonces mamá me llevó una señora del barrio que ella todos los domingos iba a misa.
todos los domingos. Y un día yo le agarré tanto precio a Olguita que cuando ya me iba, le llevé un Nuevo Testamento y le quise predicar y le quise hablar del regalo de la vida eterna, que Dios tiene preparado un cielo para todos aquellos que aceptan a Jesús en el corazón. Me dice, no. Me dice, Daniel, yo me voy al cielo. Le digo, ¿y por qué, Olguita, usted se va al cielo? Me dice, porque yo soy pecadora. Y yo le pedí a Jesús que perdone mis pecados, que me lave con su sangre, que entre en mi corazón y me haga una hija de él. ¿Puedo dudar yo que esa mujer hoy ya no está en la presencia de Dios? Claro que está. Porque lo que salva al alma de la condenación eterna no es una religión, sino es tener a Cristo en el corazón, como único y suficiente Salvador personal de la vida. Estábamos hablando este miércoles con una persona, me dice, de las que fue a la campaña, le digo, mire Alberto, le digo, usted, le digo, porque no le podías entender, le digo, usted me dice que es casi perfecto, que esto, el otro. Me dice, sí, yo no cometo pecado. Dice, por ahí se me escapa algo. Le digo, ¿usted cuántos años tiene? 72. Le digo, ¿y usted qué? Le digo, bueno, ¿usted se merece el cielo? Sí. Bueno, le digo, ¿y usted qué se merece el cielo? Le digo, ¿qué le parece? ¿Este año qué se le pudo escapar algo? Y sí, dice, por ahí, una mentira se me escapó. Digo, ¿y el año pasado? Le digo, ¿no se le escapó nada? Sí, dice, por ahí si algo se escapó. Le digo, ¿qué se le puede haber escapado? Y dice, ponele, me dice, pero yo voy, ponele, dice, qué sé yo, dice una. O por ahí la había la vecina que está buena, dice, y bueno, me decía él. Y ahora le digo, Alberto, y le digo, suponete, le digo, que vos se te escapa un pecadito por año. 71 años tenés 70 pecados en el lomo. Entonces me dice, no. Le digo, pero vos me dijiste que por ahí se te escapa uno por año. ¿Sabe qué dijo? Pegó un grito porque él también se hace atender por Marcelo en el consultorio. Marcelo, vení, mirá lo que me dijo tu hermano. Yo dije, este me tira, porque venía con la muleta. Tiene razón, dice. Dice, yo me voy derecho al infierno, dice, a carbonear con los vecinos de acá. Y ahí entregó su corazón a Cristo. Lo que salva el alma no es nuestra religiosidad. Noemí y Ruth tuvieron que pasar por una situación traumática para volver a los pies de Cristo. Ojalá que esa no sea nuestra experiencia. En economía me dice mi hija siempre, y me gusta esa frase, le han enseñado que lo que no arregla por las buenas, el mercado lo corrige por las malas, dejando cicatrices. Lo que vos no arreglas por las buenas, el sistema lo corrige por las malas. Hoy es tiempo aceptable de salvación. Y el Señor está golpeando a la puerta de tu corazón. Ojalá puedas recibir a Cristo para que Él te pueda dar perspectiva, felicidad, alegría. Yo no predico un evangelio barato, el de la prosperidad, no. Problemas sí los hay. Mañana no sé cómo voy a hacer para resolver unas cosas que tengo que enfrentar. Pero ¿saben qué? Tengo paz. Como le decía mi señora esta mañana, mientras le llevaba el desayuno a la cama, tengo paz. Porque el Señor está en control. Y Él me da la paz necesaria. No importa lo que pase. Él está en control. Y lo que va a pasar, por más que yo mañana, capaz que sí, sale todo bien de entrada, no lo sé, pero yo sé que va a resultar para beneficio de mi vida y de mi familia. El Señor nos bendiga. Disculpen, no sé la hora, si está bien, está mal, bueno. Perdónenme si le he faltado el respeto con el horario, pero quiera el Señor que podamos reflexionar en esta historia y que sea de bendición para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Dios lo bendiga. Gracias, hermano, por la invitación.